Está tan molesto con los italianos. Por eso. Porque rompieron la bandera. Sí, rompieron mi bandera. Rompieron mi bandera y eso no se lo voy a perdonar jamás en la vida. Serena y Argentina clasificada del Mundial de Italia. Corría el año 1990. Argentina venía de ganar el Mundial de México 86 con un Diego Maradona en estado de gracia absoluta, pero entró en ese cielo y en el nuevo torneo. Habían pasado 4 años de los que nadie quería hablar demasiado. La hiperinflación había destrozado la economía. El país acaba de atravesar la transición hacia la democracia y el fútbol argentino cargaba con una mochila enorme: ser el campeón defensor en un torneo que se jugaba en Europa. Pero hay algo que une a los argentinos en los momentos difíciles, y ese algo siempre tiene que ver con la pelota. Carlos Salvador Vilardo seguía siendo el técnico, un hombre obsesivo, meticuloso, al que le gustaba ganar más que jugar lindo, y para muchos hinchas eso tal vez era un pecado. Su fútbol no era el de Menotti, era otro fútbol, el de sacrificio, la marca y el colectivo. El plantel tenía figuras muy importantes: Sergio Goycochea en el arco, que llegaría a ser el héroe del torneo, Oscar Ruggeri en la defensa, Checho Batista, Pedro Troglio, por supuesto, el 10, siempre el 10. Maradona llegaba con 29 años, algunos problemas físicos y la presión de todo un país sobre su espalda. Argentina no era favorita. Brasil, Alemania Occidental e Italia, que jugaba de local, eran los grandes candidatos, pero Argentina siempre será Argentina. Y mientras el mundial apostaba contra ellos creían, o fingían creer, o simplemente hacían lo único que sabían hacer: jugar y pelear al fútbol. El sorteo ubicó a Argentina en el grupo B, junto a la Unión Soviética, Rumania y Camerún. En el papel no parecía el grupo de la muerte. En la cancha fue casi un infierno para la selección. Nadie lo vio venir. Camerún, considerado el equipo más débil del grupo, le ganó a la Argentina campeona con un gol de Franco Oman Vicky. Y encima jugó casi todo el segundo tiempo con 9 jugadores, 2 expulsados. Argentina dominó, Argentina metió, golpeó y no entró. Fue un cachetazo, el mundo se rió, los argentinos nos quisimos morir. Bilardo no durmió y Maradona, que había jugado marcado como nunca, prometió que esto iba a cambiar. Esta fue la primera derrota de un campeón defensor en el debut de un mundial desde Brasil en 1966, pero la selección argentina reaccionó. En Nápoles, la ciudad de Diego, el lugar donde era un dios prácticamente, ganó con goles de Troglio y Burruchaga. El equipo funcionó mejor, la defensa fue sólida y el ataque por fin convirtió. Гол. Не было нарушения правил, и, по-моему, Петро Troglio сделал передачу, а Burruchaga. La clasificación seguía en pie. El partido que más nervios generó: Argentina-Rumania, el 18 de junio en Nápoles. La selección empató y clasificó como uno de los mejores terceros del torneo. No como primero ni como segundo de su grupo. Fue raspar, pero alcanzó. En un mundial, a veces, el mérito es clasificar como sea. Clasificar tercero tiene su punto débil. En los octavos de final, a la selección le tocó el mejor primero. ¿Quién iba a ser? El clásico de toda su vida y que venía en uno de sus mejores momentos: la selección brasileña. En octavos, el 24 de junio en Turín. Si hay un partido que defina a esta Argentina, es este: Argentina contra Brasil, los dos gigantes del fútbol sudamericano, el clásico de clásicos en un mundial. Brasil dominó, palos por un lado, palos por el otro, jugadas claras, atajadas de Neri Pumpido. Brasil jugó mejor, tuvo la pelota, las chances, fue superior durante casi todo el encuentro, y entonces, en el minuto 80, Maradona la agarró en el medio del campo, gambeteó, la pisó, la pasó entre dos defensores, habilitó a Canigia, que ponía el 1-0. Maradona en el círculo central contra Lemao, escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga, ahí va Maradona para Canigia, gol, 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 gol. El estadio estalló, o al menos la mitad del estadio.
Argentina ganó 1-0, Brasil quedó eliminado. El fútbol no siempre le da el partido al que más merece, y eso depende de quién seas. Es lo más injusto o lo más hermoso del juego. Ese día hubo otro protagonista, Neri Goicoechea, el arquero que no era titular, que no estaba en los papeles de nadie. El arquero que había entrado por la lesión de Neri Pumpido y que partido a partido se convertiría en uno de los puntos más fuertes del equipo. El 30 de junio en Florencia llegó a los cuartos de final. Argentina-Yugoslavia. 90 minutos. 0-0. Prórroga. También fue lo mismo. Un partido donde no se pudieron romper la igualdad. 0-0 de nuevo. Y entonces los penales. Goicoechea atajó 2. Goicoechea se convirtió en leyenda. Maradona y se lo ha parado de nuevo Genovic y se lo ha cantado también a Goicoechea. Como lanzamiento de Hacibelli y clasificado Argentina. Argentina pasó a semifinales por penales en un partido donde prácticamente no llegó al arco rival. Era el más antipático de los triunfos, pero era un triunfo. Bilardo fue criticado, el equipo fue criticado, la prensa italiana, europea, el mundial habló de un fútbol feo, especulativo, sin alma, y los argentinos, en silencio, obvio, seguían avanzando. ¿Qué es más valioso? ¿Jugar bien o ganar? La Argentina eligió ganar. La historia siempre te va a jugar de las dos maneras. El 3 de julio, en Nápoles, llegó la tan ansiada semifinal. Esta fue catalogada como la noche de Nápoles. Esto es lo que hace grande el fútbol. Esta noche, este partido y esta ciudad. Italia era el local. Llevaba a Salvatore Schiavelli como estrella, el hombre que terminó siendo goleador del torneo. La selección azzurra había ganado todos sus partidos, era intocable en su casa, y en casa estaba Nápoles. Pero Nápoles también era la ciudad de Diego, la ciudad de Maradona, la ciudad que lo amaba con una devoción religiosa casi. Y Diego, antes del partido, hizo algo que todavía divide opiniones. Le pidió a la gente de Nápoles que no apoyara a Italia, que recordara cómo el norte del país lo había tratado siempre. Una jugada política, psicológica, polémica. El partido fue épico. Schiavelli abrió el marcador en el primer tiempo. Argentina lo buscó y Caniggia empató de cabeza en el segundo tiempo con un gol que murió todo el estadio. Hola, Goicoechea hacia Caniggia. ¡Gol! ¡Gol de Caniggia! Ha empatado Argentina a los 22 minutos. Se lo merecía. Ha empatado. 90 minutos, 0-0 en la prórroga. Este fue el partido donde se dividió el amor por los italianos con Diego y el amor de Diego hacia Italia. El partido se fue a los penales y otra vez Goicoechea, atajadona Donadoni, atajadona Serena. Serena y ha parado. Argentina. Diego, quien había fallado contra Yugoslavia, esta vez lo hizo. Para Argentina, Maradona, gol de Maradona, cuarto. Despacito ahí. Maradona. Y pareciera que jugó con una rabia y un sentimiento especial. Argentina se clasificaba a la final, Italia afuera, Nápoles en silencio, mitad llorando de emoción, mitad de tristeza. Una de las imágenes más memorables de la historia del fútbol. Diego lloró, el estadio se emocionó y los argentinos en todo el mundo se quedaron pegados a la pantalla sin poder creer lo que estaban viendo. La final fue nada más y nada menos que contra un rival de toda la vida y que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los rivales con los que Argentina no se quiere cruzar. Alemania, sí, pero una particularidad, Alemania Occidental. En ese momento la selección alemana estaba dividida en dos, en la oriental y occidental, tras lo ocurrido en la Guerra Mundial. El 8 de julio en Roma, Argentina y Alemania se iban a ver las caras nuevamente en una final de la Copa del Mundo. Sí, se repitió la final de 1986, donde la selección se la había llevado 3-2, pero esta vez la historia lamentablemente fue distinta. Llegaron a la final. Nadie esperaba a la Argentina en esta instancia. Muchos en este momento le temían, y a la final fue, para Argentina, el partido más doloroso del torneo. Alemania Occidental era un equipo formidable. Matthaus, Klinsmann, Brehme, Rummenigge, un equipo que había llegado a la final sin fisuras, con un fútbol preciso y efectivo. Argentina llegó disminuida. Caniggia, quien había sido la figura contra Brasil y uno de los mejores del torneo, no podía jugar porque lo habían sancionado por acumulación de tarjetas. El equipo, quieras o no, estaba desgastado, física y mentalmente. Y ante Alemania fue un partido trabado. Fue malo.
pocos goles, pocas llegadas, mucha fricción. Argentina intentó especular y no pudo. En el segundo tiempo, Pedro Monzón fue expulsado, el primer expulsado en una final de mundial de la historia, y del minuto 85, Andreas Bremen ejecutó un penal discutido, muy discutido, que hasta Matthäus, Traumpassvöller. Und was gibt er? Gibt Elfmeter. Gibt Elfmeter. día de hoy se sigue debatiendo. La verdad es que es un penal muy polémico y que no fue, pero eso poco le importó a Bremen. Y ajustó su disparo contra el palo de Goico, que esta vez no pudo hacer nada. Lo adivinó, estuvo muy cerca, pero aún así no llegó. Cuando faltaban 5 para el final, en un penal que no fue, Alemania le arruinó la ilusión a Argentina de ser bicampeona del mundo. Alemania 1, Argentina 0. La imagen que quedó para siempre. Diego Armando Maradona llorando desconsolado porque sentía que le habían sacado algo de sus manos. Ese mismo Diego que en la final puteó hasta a los italianos en el himno. Sí, así como escuchás, la ciudad que lo amó y que lo ama hasta el día de hoy. Diego no le importa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente Argentina? Bien, estoy bien. Y en la selección. Estoy bárbaro. Bárbaro por una molestia, pero no creo que esto me impida jugar mi última final del mundo, seguramente. ¿Y por qué estás tan molesto con los italianos? Por eso. ¿Te rompieron la bandera? Sí, rompieron mi bandera. Rompieron mi bandera y eso no se lo voy a perdonar jamás en la vida. Cuando se meten con su país, se meten con su vida. En el momento en el que le entregaban la medalla de plata a la selección, se notaba un Diego roto, un campeón humillado, un país entero que realmente lo lloró con él. Hay varios puntos para destacar de este mundial. Sergio Goicoechea, el arquero que nadie tenía en cuenta, entró al mundial como suplente y salió como leyenda. Goico atajó 4 penales a lo largo del torneo contra Yugoslavia e Italia y se convirtió en el símbolo del mundial del 90. Tenía un ritual antes de cada penal. Orinaba en el campo. Sí, lo hacía y funcionaba. El pájaro, que voló más alto y más que nunca, el pájaro Canigia, fue el mejor jugador argentino del torneo. Rápido, desequilibrante, con gol a Brasil, el gol a Italia. Todos los partidos donde jugó, Argentina fue mejor. Y precisamente por eso, su ausencia en la final fue tan dolorosa. El cabezón Ruggeri fue el capitán de la ausencia de Maradona en algún partido y el referente de la defensa. Su entrega, su vocación de mando y su carácter fueron fundamentales para que Argentina aguantara los momentos más difíciles. Y obviamente, su jugador estrella, Diego Armando Maradona. Diego llegó con problemas físicos y capaz que no fue el mejor, pero fue marcado con dureza en cada partido y sin embargo estuvo en cada momento importante. En el pase a Cani contra Brasil, la conducción que valió el pase contra Yugoslavia, el corazón que le puso a cada partido, y en las semifinales contra Italia y Alemania, una pieza clave. Diego demostró en ese mundial el amor que le tenía a la camiseta, porque sí, Diego, le rompieron la bandera. Italia 90 fue el mundial de los penales, de la defensa, de las expulsiones y del fútbol feo. Los promedios de gol fueron de los más bajos de la historia hasta ese momento. La prensa europea lo criticó duramente, pero para Argentina fue un mundial diferente. Fue el mundial de llegar hasta donde no debía llegar, de ganar a Brasil sin merecerlo, de doblegar a Italia en su propia casa, de demostrar que el carácter a veces puede más que el talento. ¿Fue glorioso? Claramente no. Fue épico, con todas las letras. Argentina llegó a una final de mundial casi sin haberlo merecido en el camino. Y eso, de alguna manera, también es parte del fútbol. El torneo tuvo consecuencias directas. La FIFA cambió las reglas para incentivar el juego ofensivo. Se introdujeron los 3 puntos por victoria en la fase de grupos. El backpack al arquero fue prohibido. Italia 90 cambió el fútbol para siempre. Y para Argentina quedó la herida de la derrota con Alemania. El llanto de Diego Armando Maradona y la sensación de que ese equipo imperfecto, difícil de amar, llegó más lejos de lo que nadie esperaba, pero también se quedó con la espina, porque contra Italia fue superior, contra Yugoslavia también, y quedó con la espina de ese penal que no fue, con el llanto de Diego Armando Maradona, con una faceta que a todos los argentinos les enamoraba, peleándose contra todos, hasta con los que lo amaban en esa ciudad. No le importó nada a Diego. Italia 90 no fue el mundial más lindo de la selección, pero fue quizás uno de los más humanos. Un equipo que no era favorito, que perdió su primer partido siendo campeón mundial, que clasificó raspando, que ganó con lo justo a Brasil, que llegó a la final y que cayó llorando. El fútbol tiene eso, no siempre gana el mejor, no siempre el más bonito llega más lejos, y a veces los que lloran al final son los que más cerca estuvieron de hacer algo increíble. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por quedarte, déjame en los comentarios
¿Qué momento de Italia 90 te marcó más? ¿El gol de Caña a Brasil? ¿Los penales con Italia? ¿Las lágrimas de Diego llorando desconsoladamente en el final luego de perder? Dame todo. Si te gustó el video ya sabes, dale like, comentario y suscripción. Y nos vemos en el próximo.